Gracias. Bueno, hola a todos, todas, buenas tardes. Bueno, algunos que están acá ya veo que me vieron hace un rato, así que disculpen que que aparezca tanto hoy. Así que la dejo con Rebe, que empiece Rebe y yo Bueno, descanso un rato de mí. gracias, Gaby. Bueno, vamos a continuar con nuestro trabajo sobre el inconsciente en Freud y en Lacan. Yo les había dicho que mi idea es comparar cómo trabajó el Witz, la agudeza, el chiste, cómo lo trabajó Freud, cómo lo trabaja Lacan, para ver la diferencia en las formaciones del inconsciente. Y voy a retomar lo que dijo Gaby la vez pasada, sobre la lectura, sobre la transliteración, leer con lo escrito. Y bueno, yo soy de las que piensan que el mejor lector de Freud como lector fue Lacan. No digo que es la única creación o trabajo con el psicoanálisis y con el inconsciente. Yo hablo de la lectura. Podemos adherir y contar con muchísimos maestros del psicoanálisis, pero acá estamos hablando de la letra, de la instancia de la letra en el inconsciente. ¿Estás de acuerdo, Gaby? Sí, yo adhiero al mejor lector de Freud, Lacan, sí. Bueno, sí. Entonces, tanto Freud como Lacan, con respecto al chiste, al Witz, lo que subrayaron fue la técnica. La técnica. ¿Qué es esto? Para Lacan es que la función significante escapa al código. Eso es lo que produce la risa del oyente. Que esta nueva formación, neoformación, escapa al código. Que son todos los significantes acumulados en su función de significado. Y el fenómeno esencial del chiste es donde aparece un significante nuevo. Este significante nuevo que no estaba previsto en el curso diacrónico de la cadena significante, eso es lo que provoca en el oyente la risa. Por eso, tanto Lacan como Freud destacan que la cuestión de lo técnico es lo central. Y Lacan señala varios niveles para analizar un chiste. Es decir, en la elaboración del chiste. El del sentido, que puede ser irónico o satírico. El del objeto absurdo, como puede ser el tarambana que dijo Familionario. Y el significante. El nivel significante en sí, el de la letra, el fonético. El que aprovecha toda la capacidad multívoca que la función de la palabra nos ofrece. Entonces, estas posibilidades del lenguaje de pasar a otro sentido, del sinsentido, o crear una nueva significación al sujeto que tenga algo que ver con la verdad del sujeto, esta posibilidad es la que, ¿cómo decirlo?, explota, en el sentido de explotación, ¿no?, en el buen sentido de explotación, explota el trabajo del psicoanalista y del psicoanalizante, porque no interesa quién es el que hace o dice la palabra de ingenio, la agudeza, sino el efecto que produce en el oyente. Bien, por ejemplo, yo quisiera darles un ejemplo porque es reciente.
Y me parece que Gabriela va a estar de acuerdo conmigo en que no hay edad para trabajar con el inconsciente. Por supuesto. Si, si se presta, si el analista colabora y destaca y no entra en el discurso banal, corriente, en el significado que se va a, tomado como literalmente. Nosotros trabajamos con la letra, que es el material real del significante. No trabajamos con lo que comprendemos inmediatamente. Yo estaba atendiendo a un señor viudo de unos 40 y pico años de casado, que me llama para elaborar el duelo. Un caballero, digamos, sin ninguna relación con lo que podemos llamar el psicoanálisis. Pasados 6 meses más o menos del trabajo, este señor que acompañó la enfermedad de su mujer, una enfermedad fulminante, que lo sorprendió, pero acompañó a su mujer hasta el momento de su fallecimiento. Este señor, después de pasados 6, 7 meses, se reencontró con una chica de su edad, que habían ido a la escuela juntos, que en algún momento habían tenido algo. Bien, hoy me habla de las situaciones de pareja que se le presentan, que le resultan como muy pesadas. Por ejemplo, que él es muy cuadrado, que es muy obsesivo, no lo digo con las palabras que él usa, ¿no? Que le gusta apenas se ensucia una taza ir a lavarla, que a él le gusta salir y caminar, que a ella no, que ella cuando tiene que ir al supermercado recorre todas las góndolas, que él va directo a lo que hay que comprar, que si hace falta fideos va a comprar fideos y vuelve, que hay un tema que no es de ahorro para él, porque recorrer varios supermercados tiene un problema de gasto, que es no solo el combustible, sino el estacionamiento. Bien, no les voy a contar todas las minucias de la vida cotidiana con esta novia. Ya les dije, ¿no?, que este señor tiene como 70 y pico. Pero no sé por qué, o creo que sí, porque escuché algo, se me ocurrió decirle que estacionamiento y estación podía tener varios sentidos. Y que, porque me decía que se planteaba que no quería tener una relación donde él tuviera que dejar su forma de vivir, sus amigos, su forma de manejar su dinero. Y ella estaba como muy dominante, muy desordenada, bueno, un montón de detalles que no voy a dar porque perdemos el tiempo. Se me apareció la palabra estación. Entonces, de estacionamiento yo me fui a estación, por la vía metonímica. ¿Qué son las estaciones de la vida? Yo le pregunté si él también consideraba que estábamos en el otoño de nuestra vida. Porque él había hecho mención a que a su edad ya quería vivir y disfrutar porque él vivía día a día. Ya había criado a sus hijos y tenía nietos, en fin. Y entonces le dije del otoño. Le dije del otoño, que del otoño no se puede hacer una primavera, que por ahí un veranito, pero no se puede volver a la primavera. Y que hay que retrasar lo más posible, como dice él, el invierno.
eso le causó una impresión, me lo agradeció tanto. Entonces, es una manera de descifrar lo que está cifrado y aparece como banal la compra en un supermercado, pero si se reúne con todo lo que ha dicho y con lo que uno escucha, se puede tocar algo de la verdad del sujeto. Bueno, esto porque como estamos hablando de la formación del analista, estás de acuerdo, ¿no, Gaby? ¿Te parece claro que que vos sí. también trabajás de esta manera, con la cuestión de la no comprensión inmediata de lo que se dice? No hay que apresurarse a comprender y no le damos soluciones para la vida, sino le damos elementos de acuerdo al sujeto del que se trata, que no son ideales. Bueno, no me quiero ir demasiado de todo mi texto que está subrayado y súper subrayado. Bien. Lacan se pregunta si Familionario es un acto fallido o una creación poética. Y concluye que Familionario es una creación poética. En este sentido, es, digamos, el acento que pone Lacan en la creación poética y en el juego del significante, estaba en Freud, pero no de la misma manera que en Lacan. Lo que yo creo que hay una cuestión que Lacan encontró en Freud, que es la materialidad de la letra, el aspecto fonológico y fónico del lenguaje. Ese aspecto es, si nosotros priorizamos ese aspecto, no tenemos que estar pendientes de comprender qué le pasa a esta persona solamente y cómo sigo. Nos da una gran libertad en las sesiones. Bueno, tenemos en el Familionario tenemos la cuestión del sentido, la cuestión del personaje, que era un tarambana, un fatuo millonario, dice Lacan. Tenemos un no sentido, porque no está en el código. Bien, tenemos todo esto. Vamos a ver entonces las posibilidades del lenguaje. Yo les prometí que en vez de trabajar con un clásico alemán, iba a trabajar con un autor que a muchos lo deben disfrutar, que es Julio Cortázar. Julio Cortázar tiene la singularidad de que escribía con mucho placer, con mucho juego. Eso es lo que él decía. Hay muchas entrevistas que pueden encontrar ustedes que le han hecho a Cortázar. Yo me voy a centrar en los cronopios y las famas. Historia de cronopios y de famas está en los cuentos de Cortázar. Llamó mucho la atención esto de cronopios y los famas. No está, como ustedes ven, ni cronopio ni fama, está en el código. No forma parte del código. Entonces voy a tratar de deletrear qué es un cronopio. Ustedes después pueden, yo igual les voy a leer alguna cuestión. La primera vez que aparece cronopio es en 1952, y Cortázar cuenta que estando en París, él vivía en París,
en el entreacto de una ópera de Stravinsky, cuando estaba así en el hall, no sé cómo se dice, ese espacio a la salida de las butacas en el teatro más importante de París, vio como unas luces verdecitas, verdes, y se le ocurrió la palabra cronopio. Algunos críticos de arte creen que Cronopio es una especie de ser mítico e incluso intentaron hacer una mitología con los cronopios. Cuenta una amiga de Cortázar que participó de una reunión con exiliados chilenos en la época de la dictadura chilena, le estoy hablando del siglo pasado, años 70 y pico, y estos exiliados, cuando lo visitaron a Cortázar, le llevaron unos muñecos con forma de rana y cabeza verde. Y Cortázar le dice a la amiga, yo nunca hablé de objetos verdes, nunca dije que los cronopios son verdes. Es muy gracioso porque en algunas partes, en algunos cuentos aparecen verdes, pero no dijo que eran verdes. A ver. Con respecto a esto, vamos a trabajar el significado, el significante y lo significable. Los efectos de significación a través de la metonimia y la metáfora, que esto es la técnica, y la materialidad de significante, que es la letra, y lo real del lenguaje, que son los fonemas. Yo les voy a leer algo muy breve que elegí, porque había mucho para elegir, pero que elegí para que tengan alguna idea de cómo escribe sobre los cronopios Cortázar. Porque finalmente, Cronopio se convirtió no en un nombre propio, sino en un nombre común. Además, siempre está escrito con minúscula. Pero a Cortázar, entre sus amigos, se llamaban cronopios. Él llamaba cronopios a sus amigos y sus amigos, de forma para identificarse entre ellos, también se llamaban cronopios. Yo elegí Tristeza del Cronopio. Hay algunos que, bueno, eso es por mi singularidad. Pega más con la tristeza que con la alegría. Seguramente Gaby hubiera elegido la anterior, que es Alegría del Cronopio. No te creas, no te creas. A la salida del Luna Park, un cronopio advierte que su reloj atrasa, que su reloj atrasa, que su reloj. Tristeza del cronopio frente a una multitud de famas, que remonta corrientes a las 11:20. Y él, objeto verde y húmedo, marcha a las 11:15. Meditación del cronopio. Es tarde, pero menos tarde para mí que para los famas. Para los famas es 5 minutos más tarde. Llegarán a sus casas más tarde, se acostarán más tarde. Yo tengo un reloj con menos vida, con menos casa y menos acostarme. Yo soy un cronopio desdichado y húmedo. Mientras toma café en el Richmond de Florida, moja el cronopio una tostada con sus lágrimas naturales. ¿Vieron qué difícil de comprender?
Y qué hermoso, ¿no? Después búsquenlo porque da mucho placer, transmite el mismo placer con que fue escrito. ¿De dónde surge este nuevo significante cronopio? Inmediatamente a uno se le ocurre que puede surgir de cronos. Cronos es tiempo. Y acá hablamos de relojes. No hablamos, acá cuando en lo que yo le leí, habla de relojes, no de tiempo. En alguna entrevista que ustedes pueden buscar en YouTube o en Encuentro, Cortázar va a decir que no se refiere con cronopio, que no tiene nada que ver con cronos, que no ese es el significado. Fíjense, ni es verde, ni tiene que ver con cronos. Entonces, bueno, yo estuve buscando y me encanta poder contarles. Cuando tenía 19 años, tenía un libro de cabecera, Cortázar. El libro de cabecera, no me quiero equivocar y cambiarle el nombre. Opio diario de una desintoxicación. Este libro, Opio diario de una desintoxicación, era de Jean Cocteau. Él lo tenía debajo de la almohada, de Cocteau. Cocteau. Le repito, Opio diario de una desintoxicación. Fíjense cómo trabaja el inconsciente, porque aquí ya tenemos en cronopio opio. El inconsciente trabaja. Uno no sabe, no hace falta saber que el inconsciente trabaja para que el inconsciente trabaja sin que uno lo sepa. Podemos conjeturar que este libro que lo acompañó a los 19 años, que era su libro de cabecera, repito, Opio diario de una desintoxicación, fue a parar a cronopio. No estamos forzando nada. La mamá de Julio Cortázar había sido aconsejada por los médicos de que no lo dejaran leer tanto, que le iba a hacer muy mal, como ahora las madres y los padres le dicen a los chicos que no los dejen delante de la pantalla tanto tiempo. En fin, al margen. Bueno, tenemos de dónde surge opio, pero nos falta cron. Ustedes si miran un poquito, escriben cron, van a ver que cro tiene materialmente, fonéticamente, las letras del apellido de Cortázar. Cor-cro. ¿Por qué no dice cropio y dice cronopio? Sí, mis conjeturas son válidas. No tenemos la posibilidad de preguntarle a Cortázar si eso le parece bien. Queda un resto, que es la N. La N suena lindo. No es lo mismo cronopio que cropio. ¿Sí? Eso es la fonética. Pero también podemos decir que esa N es un resto que queda reprimido. Tenemos derecho a decirlo. Porque cuando se juega con las letras, siempre queda un resto. Ese resto caído podemos llamarlo lo reprimido. Que va a permanecer fuera de todo sentido, fuera de todo significable. Entonces, no tenemos que dejar de pensar o dejar de tener en cuenta que es el goce de un saber
que no se sabe lo que Lacan, leyendo bien a Freud, agrega o suplementa a la lectura de las formaciones del inconsciente de Freud. Y lo hace sin traicionar el espíritu freudiano. Bueno, yo tengo más, Gaby, pero me parece que Está me buenísimo. gustaría... Me encantó tu intervención sobre Cronopios, me encantó, me encantó. Me parece maravilloso. Es una lectura, como decimos siempre, es una conjetura, pero que muestra cómo trabaja el inconsciente, justamente. Puede haberse armado así, digamos, ¿no? Podría, sí. Qué Es bárbaro, verosímil, claro. Sí, pero sí. no es verificable. No es verificable Claro. porque Porque Julio no no puede tenemos hablar. claro, No lo no tenemos tenemos a Julio. a ese parletre, pero No lo así tenemos. lo estás mostrando en esa creación tuya, digamos, estás mostrando cómo podía haberse armado, digamos. Se podía haber Eh, armado así. Qué Sí, bárbaro. Bueno, si querés, digo algo yo y seguimos hablando con todo esto otro que tengas vos para decir. sí, Eh, sí. Voy en la línea de lo de Rebe. Se nota que trabajamos juntas y nos gusta trabajar juntas y que tenemos onda. Sí. Rebe decía, el mejor lector de Freud fue Lacan, yo coincido. Y yo digo, el mejor lector de Lacan ha sido Alush. No sé si Rebe coincide, pero yo coincido con lo que digo. Eh, a ver, en lo que hace, insisto, porque hay otras cuestiones donde uno puede decir, no, por ahí puede haberle leído mejor Safwan, puede haberlo leído mejor Leclerc, por ejemplo, que es otro gran lector de Lacan. Pero en lo que hace a la letra, para mí el texto letra por letra de Alush, que les nombraba el otro día, para mí es una joya que debería estar en los programas de las universidades y lamentablemente creo o que no está o que está poco, pero realmente creo que es la forma de entender esto que hizo recién Rebe con Cronopios, ¿no? Les leo primero una frase de La ciencia y la verdad de Lacan, ¿no? Freud que supo dejar bajo el nombre de inconsciente a la verdad hablar. El otro día no lo había dicho y me parece una frase preciosa. Y después, antes de meterme con lo de transliteración, que es un poco lo que ustedes el otro día me pedían y yo no teníamos más espacio para darle, después en un libro que se llama La corteza y el núcleo, que es de dos psicoanalistas, Nicolás Abraham, que no es Carl, hablan, ¿no? Y María Torok, una pareja de analistas de los 59, 60. Es un libro muy, muy denso, muy complejo, pero que todo el tiempo trata de trabajar cuál es el lugar, digamos, que puede ubicarse uno en relación a lo inconsciente, al símbolo, al significante, bueno. Y dice en un momento, acostumbramos dirigirnos a los símbolos como el arqueólogo que se aplica a descifrar los documentos de una lengua desconocida. Lo dado es una cosa portadora de un sentido. Hay quienes viven en el cómodo prejuicio de que basta con adjuntar el sentido a la cosa, su soporte, las significaciones semánticas a los jeroglíficos, para vanagloriarse del éxito del desciframiento. Sin embargo, si Freud se hubiera contentado con establecer una clave de los símbolos, no habría hecho más que convertir un sistema de signos en otro sistema, que resultaría a su vez deudor de su secreto. En realidad, la lectura del texto simbólico no se detiene en la observación de una correspondencia término a término, que es esto lo que decía el otro día yo. Para completar la obra del desciframiento habrá sido necesario restablecer todo el circuito funcional que implica una multiplicidad de cuestiones y en el cual símbolo y cosa no juegan sino un papel de relevo. Bueno, tomando esto, digamos, ¿no? Vamos a lo que decía el otro día de que Alush dice transliterando el sueño escribe, es decir, que Alush habla de que la operatoria, cuando se trata del trabajo con el inconsciente, en el análisis, es la transliteración, ¿sí? Y el otro día me preguntaban allí en una de las preguntas bueno, que ampliara, porque claro, no es sencillo el tema de la transliteración. Entonces voy a leer lo que yo puse
en mi primer libro, donde ya veníamos trabajando con Rebe en algunos seminarios de Norberto y de Letrafonía, digamos, yo lo que trabajé es justamente volver al método, es decir, me parecía, como creo que coincidimos con Rebe, que yo escuchaba en las supervisiones que los analistas no trabajaban los sueños, no sé, Rebe, si te pasa, pero que, sí, bueno, soñó tal cosa y le pedí una asociación, pero quedaba ahí, ¿no? O de repente la atención flotante no era algo que le daban demasiada bolilla, ¿sí? Y para mí es algo fundamental la atención flotante. ¿Qué modo de atención tiene un analista? ¿Qué escucha distraída tiene que tener un analista? Y no apegada al sentido, ¿no? Bueno, entonces me puse a trabajar algo del método, hace 12 años. Y cuando se trató del capítulo de la interpretación de los sueños, fui a Alush. Entonces escribí, el aporte sustancial que Alush hace en ese texto, letra por letra, es ubicar el concepto de transliteración como la operación de escritura que atañe al trabajo analítico y muy especialmente al trabajo del sueño. Dice, transliterando el sueño escribe. Transliteración es un término de la filología, que él lo toma, ¿no? Transliterar es la operación en la que lo que se escribe pasa de una forma a otra forma de escritura, ¿sí? Entonces la diferencia de traducción y de transcripción, para tratar de dejarlo más claro, dice, traducir sería la operatoria, donde lo que tiene importancia es el sentido, y sobre todo el sentido único, es lo que les decía el otro día, y lo que decía recién Abraham y la mujer, cuando decían, ay, qué machirulo lo mío, Abraham y la mujer. Abraham y Torok, mi feminismo no me lo permite, Abraham y Torok, pero me sale el patriarcado igual, donde lo que dicen es, si Freud lo que hubiera hecho es cambiar un sistema a tal cosa, a tal sentido, cambiaría un sistema por otro. Bueno, eso sería traducir, no es traducir. Traducir sería qué sentido tiene y qué sentido único tiene lo que dijo el paciente, la palabra tal, qué sentido tiene Cronopio, ponele. Transcribir es la operatoria que se apoya no sobre el sentido, sino sobre el sonido. Estaríamos en lo que se llama la escritura fonética, ¿sí? Por ejemplo, bueno, cuando aprendemos un idioma por fonética, ¿sí? Ahí estamos transcribiendo. Pero no es esto, porque lo que queremos llegar es a una verdad que aparezca, no a escucharlo de otra manera. Entonces dice, la transliteración, en cambio, regula el escrito no ya con el sonido o con el sentido, sino con la letra. ¿Sí? Digamos, trabajar sobre estas letras que aparecen, lo que hizo Rebe recién con Cronopio. Dice Alush, el sueño no traduce ni es traducible, escribe por el contrario. Es lo que decíamos el otro día de que no es hay un inconsciente allá, sino que se produce en el momento del lapsus, del fallido. Freud, como se sabe, no solo compara, sino que identifica sueño en acertijo o rebus. El sueño es una escritura en imágenes. Freud se dedica incluso a recalcar las cosas, la cosa, precisando que las imágenes del sueño no deben ser leídas según su valor de imagen, sino tomadas una por una en la relación que cada una mantiene con alguna otra cosa, ¿no? Bien, entonces yo digo, bueno, ¿cómo llevarles esto de una forma que sea un poco más entendible? Y yo lo que había hecho en este capítulo es poner dos ejemplos de dos sueños de dos pacientes, ¿no? Donde me parece que la letra irrumpió y fue lo que produjo incluso cambios de posición subjetiva en el paciente. No quiere decir que esté bárbaro como yo lo interpreté, quiere decir que funcionó, ¿sí? A ver, les cuento, son chiquitos, les cuento los dos. Un sueño de una paciente en un momento crucial, en el sentido de cruce de un análisis. Me aclara que ella en realidad está como triste. Y el sueño es el siguiente. Yo iba en el colectivo, creo que el 19, que iba por Avenida Libertador. Yo escribo Libertador con mayúscula acá para resaltarlo. Y veía una callecita, con mayúscula lo escribo yo, donde el colectivo no se iba a meter. Cuando digo con mayúscula lo escribo yo, digo que a mi oreja sonó en la anunciación de una determinada manera. Yo iba en el colectivo, creo que el 19, que iba por Avenida Libertador, y veía una callecita donde el colectivo no se iba a meter, iba a seguir.
Dudaba qué hacer, porque si me bajaba, perdía mi colectivo. Pero quería bajarme en esa callecita. Era como una callecita medieval. Cuando dijo medieval, a mí me sonó muy fuerte porque medieval es absolutamente homofónico con las letras mezcladas de su nombre. O sea, lo puedo decir, la paciente se llama Mabel. Medieval Mabel. ¿Sí? ¿Ven? No importa que sea con B larga o B corta, porque no es eso. ¿Sí? Ahí sí está como suena, digamos, ¿no? Bien. Era una callecita medieval, muy alta, muy linda, con frente con ladrillos rojos, con pasto. Me acuerdo bien, me estoy bajando, y qué bueno que me bajé. Empiezo a caminar y empiezo a llorar. El llanto era por la belleza del lugar. Yo lloraba porque me parecía increíblemente bello lo que estaba mirando. La callecita era como un pasaje. Ahí termina el sueño. Pero le pido asociación por el 19. Freud nos enseñó que cuando aparecen números, preguntemos, ¿no? Le pregunto por el 19 y me dice que es un colectivo que pasa por determinada calle y que lo tomaba cuando iba a un lugar muy grato para ella, pero que implicaba traicionar lo que alguien importante de su vida le pedía. O sea, un colectivo que era la llevaba a un lugar muy importante para ella, donde traicionaba al otro, con mayúscula, póngale. Bueno. Y agrega, aparte, a los 19, mi nombre era mi nombre. Y yo había escuchado el nombre Mabel en medieval. Esto de mi nombre era mi nombre tenía que ver, ahí termina el relato este, ¿no? Pero esto de mi nombre era mi nombre tenía que ver con que esta paciente durante gran parte de su vida utilizó el nombre de Casada, el apellido de Casada, pero en ese simbolismo de utilizar el apellido de Casada había quedado totalmente borrada ella, su profesión, su deseo, absolutamente todo. Entonces, a mi escucha medieval, que me sonó tan Mabel, digamos, tan, ¿no? Digamos, de alguna manera me decía que ahí había algo de la subjetividad que se jugaba. Cuando yo le marqué esto de medieval Mabel en un momento, ¿no? Y se lo marqué después de que ella me dice, aparte, a los 19, es decir, antes de casarse, mi nombre era mi nombre. ¿Se dan cuenta que no tuve que decirle, bueno, lo que pasa entonces que vos cuando te casaste, nada de eso fue necesario, porque ella estaba escuchando algo de eso? Otro sueño de otra paciente, de nuevo, digamos, corto, el sueño de alguna paciente en duelo por la muerte de su padre, un duelo detenido que tenía efectos en su modo de relacionarse en el amor a un hombre. Bueno, un sueño que de algún modo anticipa o tal vez propicia un corte. El sueño. Vengo de Coto. Me encantan estos sueños que todos compartimos y todas porque todos vamos a Coto, a Coto o a otro, ¿no? Vengo de Coto. Hay un baldío. Desde atrás sale un tipo que me empieza a piropear. Había pasto, no se veía nada. Y sé que si corro no iba a llegar, no le iba a ganar al tipo. Si le daba las cosas que traía, no le alcanzaban. El tipo quería algo más de mí. Le pegué 2 tiros. Algo de lo penal. Un amigo de mi papá se encarga de penal y me repite 3 veces penal. Después estoy mirando la TV y hay un mapa. De nuevo, a mi oído suena mapa especial. Estoy esperando que me venga a buscar la policía porque maté al tipo. Hasta ahí el sueño. Pregunto por mapa y enseguida me dice, casi como suponiendo que era lo que yo quería escuchar, esto es muy común en los pacientes, ¿no? Que van por el lado del sentido y el Edipo y todo lo demás. Me dice, y sí, ma y pa. Yo le digo, no, no, Rebe, que esto es re común. A ver qué le digo al analista que le gusta que le digan. Sí, totalmente. Y Eso ya sí, se ha hecho sentido. claro, Ya no es no sentido. Se ha claro. hecho completamente sentido. En los chistes sobre nosotros, o de analistas, en todos lados, ¿no? Sí. Y sí, ma y pa. Le digo que puede ser, pero que también me parece importante ubicar que ma es como comienza su nombre y pa son letras de su apellido. Me dice, no sé por qué, ahora que me decís esto me acuerdo de otro sueño. O sea, esto nos decía Freud, ¿no?
Si damos en la tecla, porque nunca lo sabemos de antemano, se van a producir nuevas asociaciones, ¿sí? Bueno, no sé por qué, pero ahora que me decís esto me acuerdo de otro sueño. Peregrinación, un pueblo, gente que hacía barullo, tipo flacucho, deforme, que se va arrastrando más y más, y las piernas como que se van convirtiendo en huesitos. Ustedes ven que en los dos sueños aparecen tipos, ¿no? El tipo. Estoy en una especie de cúpula con otras dos personas. En otra parte, cúpula con una llama de fuego, le pregunto, ¿no? Ella dice cúpula con una llama. El mundo se iba a terminar, estábamos por morirnos. Quemar madera, el último olor que queremos sentir es un olorcito a madera. Me desperté re angustiada. Solo le digo, ¿cómo? ¿No era el tipo el que se quería, el que se moría? Mejor dicho, que vos lo matabas. O tal vez después de matar al tipo, el mundo como lo conocés se termina. Ahí introduje una interpretación, ¿sí? Más allá de que le había preguntado por, bueno, un intento de interpretación. Si funcionaba lo iba a saber después. Y me dice, era otro sueño. Entonces digo, era otro. Era otro. Sesiones después, cuenta compungida pero aliviada que terminó una relación amorosa que la tenía profundamente alienada. Yo le recuerdo el sueño del tipo que ella mata y el tipo que se va transformando en huesitos. Pero además, en el relato aparece algo muy nimio que uno se preguntaría por qué lo señaló. Dice, estábamos en su casa cuando le dije que terminaba. Me refiero a lo de madera, el fuego, la llama. Estábamos en su casa cuando le dije que terminábamos, al ladito del fuego de la parrilla. Lloré mucho, pero sé que estoy mejor así. Recuerdo el texto del sueño y le digo, el último olor que queremos sentir es un olorcito a madera. El resto de la sesión es llanto, ¿no? Bueno, pero digo, ahí aparecieron significantes, en uno claramente hubo más asociaciones, en este ella iba por el lado del sentido y me quería dar el ma y el pa. Cuando le pregunté por llama me decía la del fuego, ¿sí? O sea, a mí se me aparecía llamar también, pero no eran asociaciones de la paciente, eso también me parece importante. Me parece importante que nos abstengamos de asociaciones que son nuestras, digamos, ¿no? Salvo algo que salta muy a la vista y que incluso en el discurso de la paciente está, aunque ya no lo esté escuchando. Pero digo, en los dos casos aparecen las letras, ¿no? Y como digo, leyendo y propiciando también, porque después de este sueño, digamos, la paciente hace un corte que hace mucho tiempo que no venía pudiendo hacer. Y yo lo que creo, no sé, Rebe, ¿qué crees vos? Que no es que a ver, sí, es necesario, pero yo creo que no es que, qué bueno, la interpretación que le hiciste produjo tal cosa. No, el mismo sueño lo produjo. ¿Sí? Claramente, si en un análisis alguien lo puede leer, eso vehiculiza más, pero para mí es el sueño el que produjo y propició. No sé qué pensás vos, Rebe. Sí, estoy, estoy anonadada por tanto trabajo tuyo. No, Pero no, ahora la paciente por voy a dónde anda. coincidir, voy a coincidir con vos. Eh, 2012, 2010 era esto, así que un montón. no, pero hay cierta fidelidad que uno tiene desde una posición que ha tomado como analista, aunque la retoma de otra manera desde otro lugar. Pero en vos hay como una continuidad, te lo puedo decir yo de afuera, desde afuera, digamos, leyendo tus trabajos, hay como una continuidad de posición como analista, de respeto por la palabra, Gracias, Rebe, sí. de En valoración la que por la palabra. coincidimos, en la que nos encontramos. No es para tirarnos flores, pero es así. No, es Ambas. así, es decir, no repetir clichés, no ser lacanesas, aunque seamos alusianas, lacanianas, lo que fuere, Sí, todas las sanas que quieras. todos los dianos, ¿no? Pero el poder usar lo que uno
aprendió, lo que uno escuchó, con lo que uno intercambió con otros, es tan importante, es tan importante eh, en el sentido de que tal vez yo escuche en ese sueño algo más, otra cosa. Y sería una conjetura, como la que hice con Cronopios, y podemos, claro, acá está el analista, y dice el llanto es que finalmente cortó, algo así, ¿no? No, me cuenta que corta y después entra en llanto, digamos. Y después entra en llanto. Llanto y llama también empiezan igual. Sí. Llanto y llama. Y lo primero que surge es, si fuera mi imaginario, sería la madera del ataúd. En mi fantasma, la llama y el olorcito a madera se reúnen en una metáfora que nos lleva al significado absoluto que es la muerte. Y yo lo tomaría por el lado de lo último. Claro, yo en la paciente eso no se escuchaba, sino que lo que se escuchaba era la imposibilidad de llegar a la muerte de una relación, ponele, para tomarlo de la muerte. Claro, tomarlo de la muerte. Ella no podía llegar a la muerte de una relación, y cuando dice eso de lo último, ahí aparece de vuelta la muerte, pero la muerte de la relación, ¿no? Lo último que sentimos, el olorcito a madera, por supuesto que puede aludir al cajón, pero en la paciente aparecía esto de no poder llegar a ese momento de conclusión, ¿no? Pero lo que vos traes del analista, y yo qué sé, a mí me hace pensar una pregunta, Rebe, que por ahí le podemos hacer a los y las colegas, que es que viste cuando se dice, hablando de lo inconsciente, ¿no? Cuando se dice, vieron, y viste, Rebe, cuando se dice hay que tener oído, ¿no? O qué oído tiene el analista. Por ahí preguntarnos esto, ¿no? Y ver qué podemos decir nosotros. ¿Qué significa tener buen oído para el inconsciente? Digamos. Perdón, ¿puedo decir algo? Obvio. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un poquito, es la primera clase, yo no estuve la anterior, así que me estoy sumando en el día de hoy. Y un poquito pensaba esto que introdujeron acerca de la transliteración y todo el recorrido que nos contás, Gabriela, del sueño y lo de Cronopios. Pensaba esto de, por un lado, estas lecturas, ¿no? Esta forma de pasar a otra escritura y que no es sin transferencia. Con lo cual pensaba, ¿no? Distintos analistas pudieron haber escuchado ahí otra cosa diferente, y creo que también hubiese estado bien, ¿no? Digo, como pregunta, porque si uno presta atención a los significantes, ¿no? Y en los significantes hay cosas que se repiten o que resuenan a ese analista en particular, y desde la transferencia, porque si no sería como que habría sentidos coagulados que uno podría decir, ah, bueno, dice tal cosa o soñó tal cosa, significa esto, que es justamente lo que desde donde Freud se separa, ¿no? En cuanto a los sueños, a poder, con lo que se daba en la época, con cómo se consideraban los sueños en la época. Entonces, nada, pensaba así como para sumar que toda esta lectura no es sin ese espacio tan de la escucha, que tiene que ver con la transferencia entre el analizante y el analista. Coincido totalmente, sí, claro. Yo también, sí. Sí, claro, no sin eso. Y aparte, no solamente, Lorena, es estar ahí, porque no solamente es a ese analista le suena, sino es la enunciación de quien lo dice. O sea, en el momento que cuenta, yo vuelvo al punto, medieval,
más allá de remitir a Mabel, sonó, Callecita sonaba, digamos, había una enunciación distinta, había como una entonación distinta, para decirlo de alguna manera burda. Y eso también hay que escucharlo, ¿no? Me parece, ¿no? No es burda, diría Bueno. yo, Gabriela, es la fonética, lo que se llama la fonética. La fonética, que yo llamo la música, ¿no? Que tiene que ver en cómo suena, que consuena con el cuerpo la fonética. Yo quería introducir la cuestión del cuerpo en el trabajo con del inconsciente, porque si no parece que bueno, a ver, parece que el inconsciente trabajara fuera del cuerpo. Cuando se dice estamos poniendo el cuerpo o estamos poniendo la oreja, el cuerpo que se juega en la transferencia, el cuerpo que se juega en la transferencia es un cuerpo que consuena. Y eso que consuena en el cuerpo y en la transferencia es la resonancia que tiene la letra con esas marcas en el cuerpo, y eso fuera de la transferencia no se puede escuchar. Sí, claro. Sí, pero aparte, viste que cuando algo es profundamente tuyo, de lo subjetivo, te sentís algo en el cuerpo. Es decir, cuando algo te toca, cuando te toca una canción, cuando te toca una palabra, cuando te toca un decir, hay algo que, como decís, consuena en el cuerpo, ¿no? Ahora, a lo que estábamos hablando de la oreja y todo esto, yo digo, justamente, como decía María Lorena, cada analista podría escuchar cosas distintas. Ahora, es que en realidad ahí lo que importa mucho en cada encuentro con un paciente es también que el propio análisis haya hecho o haga que uno se conozca lo suficiente y sepa lo suficiente de sus significantes y de sus decires y de sus cosas, como para que pueda escuchar el discurso del paciente, ¿no? Escuchando lo que suena y hasta lo que consuena en el propio cuerpo del analista, pero sin identificarlo como propio, para decirlo de alguna manera, ¿no? O no poder escucharlo para mí un elemento fundamental es ese, el propio análisis. Ustedes saben que hoy hay líneas que dicen que de alguna manera no se necesitaría el análisis del analista. Yo no coincido, digamos, cada quien lo escuchará como quiera. No sé, Rebe, qué pienso yo. La verdad, para mí ha sido la herramienta fundamental. Sí, efectivamente. A mí me parece que hay que hacer la experiencia del inconsciente, la experiencia propia del inconsciente para poder atender el inconsciente que se produce en la gente que nos consulta. Hay que tener la experiencia del inconsciente. Si no tenemos la experiencia del inconsciente, no podemos escuchar con atención flotante, como decías vos. Y después, pasado el tiempo, yo lo pensé mucho esto que nos decía María Lorena, ¿no? Sí. Lo pensé varias veces. Si un analista escucha una cosa y el otro puede escuchar otra, yo me preguntaba, y yo pasé por varios analistas, y no es que yo creo que las letras son mías y son las mismas. Sí, sí. De cualquier modo que hayan sido trabajadas, más a la manera kleiniana, bueno, yo soy mayor, yo viví el análisis kleiniano de alguna manera, en los finales de los análisis kleinianos, ya en los finales, ya bordeando con el trabajo más literal, más a la letra. Entonces, finalmente uno es uno. Digamos que cuando uno es uno, cae la transferencia. Cuando uno es uno, la transferencia y lo que podían haber dicho distintos analistas queda del lugar del saber, del que habíamos hablado,
de las cadenas significantes, de los distintos cortes en las cadenas, de cómo se cruza el significado con el significante, cómo se resignifica, cómo es retroactivo, todas estas operaciones. No sé si hablo en japonés, pero bueno, estoy resumiendo. No, sí. Ahora le damos paso a Grisel, pero vos con esto que decías, Rebe, yo también tuve un analista kleniano en 1980, y tuve un analista kleniano divino, macanudo, maravilloso, pero todo lo que me enseñó fueron cuentitos. Analogías y cuentitos. Bueno, pero digo, yo pasé por 3 análisis, digamos, 2 que considero, digamos, anticipación de mi análisis, y un análisis, y coincido con lo que dice Rebe, digamos. O sea, yo siento que las letras estaban ahí, en mí. Yo siento que en mi decir estaba lo que estaba diciendo, pero que hubo un análisis, un analista, que pudo leerlo de una forma que se produjo finalmente que algo cayera, y ya, como dice Rebeca, digamos, uno ya no sostuviera, necesito un analista, digamos, porque algo se produjo ahí en uno, ¿no? Que eso es lo que yo podría llamar un final de análisis, pero digo exactamente lo que dice Rebe. Pero entonces, puede haber distintas lecturas, pero claramente las letras son las letras, y digamos, es lo que hay en uno, es el sujeto que hay en uno, no es que hay otra cosa, ¿no? Grisel, vos levantaste la mano. Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola. Esto me hacía pensar en una compañera de estudio que me contaba que escuchaba Isidoro Beck. Bueno, esto es como un teléfono descompuesto, si los hay, ¿no? Pero quizá lo hayan escuchado también decir algo de que el inconsciente en transferencia también se abre en función de lo que el analista puede escuchar. Algo así me decía ella, ¿no? Entonces va por el lado donde el analista va a aparecer algo así, no sé si ustedes escucharon decir algo de esto, o qué opinan, de que igual va a insistir, ¿no? Entonces si el analista no escucha por un lado, va a escuchar por el otro, y lo que ella me decía, que Isidoro Beck decía, es algo así como que donde le encuentra por donde ser escuchado, va a ir por ahí. Bueno. Sí, yo digo, Rebe, ahora te digo, ahora digo esto y digo, a ver, Grisel, sí, yo al principio no te entendía, creía que lo que decía, yo a Isidoro lo conozco hace muchísimos años, digamos, sí, he hecho un grupo con él, lo que creía que estabas diciendo es que Isidoro decía que el inconsciente se acomodaba a quien lo escuchara, y eso no, digamos, pero lo que estás diciendo es que busca por diferentes vías a ver cuándo el analista lo escucha, o sea, insiste para que la sea escuchado. Sí, sí, yo creo que sí, lo que pasa es que algunas veces no va a encontrar quien lo escuche, No, bueno. se irá y irá a otro análisis. No sé, Rebe, vos qué decís. Sí, yo pienso que el tema de la resistencia del analista, la resistencia del analista está. Lo que dice en el punto ciego del analista. Lo digo para que el super yo de cada uno de nosotros afloje. La resistencia del analista aparece en un punto ciego que el analista puede encontrar, si está analizado o analizándose, ese punto ciego si repiensa y escucha en que analizante no está de acuerdo, no concuerda con lo que el analista está diciendo. Entonces, cuando cierra la puerta, yo siempre digo, cuando cierra la puerta el analista, se pregunta, o en el office, y está con otros analistas, se pregunta de una manera, digamos, amiguera, sería, ¿va por ahí? ¿No? ¿O no va por ahí? Sí, yo suelo sentir que cuando termina una sesión, ahora por Zoom la mayoría, pero termina una sesión y me voy a hacer un cafecito y no pienso en nada, es porque fue por ahí. Fue por ahí. Cuando me quedo preguntando es porque a lo mejor no fue por ahí, no fue por ahí. Silvina nos quiere comentar algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Ante todo, bueno, muchas gracias, súper interesante
el encuentro pasado y también este. Y en cuanto a lo que comentaba la compañera y lo que veníamos hablando, y me quedó mucho esto que decía Gabriela, de que bueno, que hay muchos analistas que dicen que como que no habría necesidad de hacer análisis. Es una línea hoy por hoy. Y de esta cuestión bueno, de dónde, ¿no? De esta lectura del inconsciente. Me acordaba de lo que, bueno, decía Freud, en realidad, voy a decir, decía Lacan de Freud, por eso me acordaba de lo que decía la compañera del teléfono descompuesto, de que me dijo una amiga que Isidoro decía, bueno, pero en el texto de la lectura que hacía Lacan de El sueño de la bella carnicera, cuando la bella carnicera, bueno, le decía, ¿no?, a Freud, como que, bueno, del análisis de este sueño, ¿no? Y que Freud le decía, ¿no?, que solamente se puede hacer en el espacio analítico, ¿no? Esta lectura del inconsciente, o esta, ¿no? Y ahí me quedé, no sé, lectura, traducción, me quedó mucho la palabra de traducirlo, bueno, también es en un espacio, ¿no? No es sin análisis. Por eso decía, ¿cómo puede un analista no tener la experiencia del análisis, que es precisamente donde se puede leer estas manifestaciones del inconsciente y decirse analista? Claro, no solo leer, Silvina, sino que es donde, como decía Rebe, donde tenés la experiencia del inconsciente. O sea, te ocurre a vos. Claro, te ocurre a vos. En todo caso, el otro lee o leen juntos, pero te ocurre a vos. Eso, ¿no? Digamos, para mí es fundamental. Ahora, acordate que no es traducir, ¿eh? Traducir no es. No, ahí se me mezcló, por eso digo, no, tampoco era leer, por eso no encontraba la palabra. Traducir puede ser lo que puede hacer la cosa más conductual, ¿no? A tal cosa que corresponde tal otra. Sí, Rebe. ¿Dónde está la persona con la que estamos hablando? Silvina, acá. No sé. Silvina. Sí, No sé, y es pero es para todos. Hay algo que yo quiero insistir mucho, que es en la materialidad. Hay algo que para nosotros, yo quiero insistir en dos cosas que me parece que no se tienen en cuenta. Uno, el cuerpo, porque eso tiene que ver con el goce. Y si no hay cuerpo, no hay análisis. Eso es algo que a veces se deja de lado. Y otra cosa es la materialidad de la letra. La materialidad de la letra. No se puede analizar si uno no está analizado porque no tuvo la experiencia de esa materialidad de la palabra. Porque si no, caemos siempre en el discurso corriente. Es decir, que cuando un taxista te dice, yo soy psicólogo, yo escuché tantas historias que soy más psicólogo, o el peluquero, yo lo escuché mucho antes de la pandemia, ¿no? Sí. Antes de que estuviéramos recluidos. Y claro, por supuesto que conoce multitud de historias y las ha comprendido y ha aconsejado. Pero nosotros no aconsejamos, no porque nos prohibimos aconsejar, sino porque escuchamos el inconsciente. Ahora, a veces uno hace lo que puede. Yo no quisiera ser demasiado superyoica ni dogmática, y en eso creo que por eso quise hablar, compartir con Gaby este espacio. No quiero ser dogmática ni superyoica. A veces se hace lo que se puede. Tal cual, pero aparte Rebe te iba a decir, bueno, coincidimos totalmente, pero aparte no solo por lo que se puede, ponele, digamos, a veces, no que aconsejamos, pero a veces acompañamos, no estamos todo el tiempo interpretando. O sea, y cuando acompañamos, alguien que viene absolutamente cruzada, atravesada por el dolor de una pérdida, bueno, yo que atiendo adolescentes, por situaciones de abuso sexual, digamos, por un montón de cuestiones, no se trata de que todo sea interpretable. Entonces, tampoco creer. Ahora, en el trabajo con el inconsciente, estos son los mecanismos. Pero un analista también es analista cuando acompaña, cuando, ¿no? Hoy tenía, Rebe, justo en el seminario anterior, bueno, quienes estuvieron se van a aburrir si lo cuento de nuevo, pero recordaba, ¿viste lo de esa escena que está en YouTube, que Miller subió ese video, de la señora sobreviviente de los campos del Holocausto, paciente de Lacan,
y que le cuenta a Miller que ella, cuando sonaba las sirenas, pensaba en la Gestapo, porque venía la Gestapo cuando sonaba la sirena, y que entonces Lacan se para y le toca la cara, ¿sí? Entonces Miller dice un gesto de paz, ¿no? Digamos, o sea, Gestapo, ¿no? De nuevo, ahí está la letra, Gestapo, gesto de paz, pero también está esa mano que toca la cara, y ahí está lo del cuerpo que dice Rebe también. Y la señora le dice a Miller, sí, pero sobre todo lo que me impacta es después de tantos años, 30 años, sentir la mano de Lacan en la cara. Digo, un analista no solo interpreta todo el tiempo. Ahora te voy a decir algo, Gaby, Sí. antes de que me olvide, porque yo me disperso un poco. Tocar la cara es marcar un borde. Es darle a ese cuerpo sufriente un borde. El borde es el corte que hacía falta para poder elaborar un duelo. También. Y la caricia es eso, es recortar una cara que es un borde que se comunica con otro borde, pero la mano no es el borde, dibuja el borde. Perfecto, pero la señora también sentía la mano. Digamos, quiero decir, no es sin la mano también, para decirlo de alguna manera. Eso coincido totalmente con lo que dijiste. Y por ejemplo, Margaret Little, cuando cuenta que cuando ella estaba recontra loca en una sesión, su analista, Donald Winnicott, nada menos que Winnicott tenía de analista, cuando ella estaba en un momento de brote, de mucha locura, Winnicott se levantaba, agarraba de la silla la cartera de ella, y se la ponía sobre su falda, como diciéndole, usted de acá no se va hasta que no esté más tranquila. Eso es una intervención, podemos decir, bueno, ponele, pero eso también es análisis. O sea, no, lo que quería decir Rebeca me parece genial, no nos pongamos en esta cuestión de que todo el tiempo hay que leer a la letra, porque si uno se pone así no va a leer nada, un pomo va a leer. La letra se va a perder, claro. se va a perder, porque pensemos también que la letra, vos habías hablado la vez pasada de literatura. Entonces, la letra también se marca acá, el litoral. Esto es un litoral. Sin litoral no podemos vivir. Tenemos litorales en los bordes erógenos. Tal cual. Pero en una melancolía o en una depresión, en una persona que está deshecha por la experiencia que ha tenido, marcarle el borde es separar lo significable de lo no significable. Eso es una caricia, eso es una caricia al alma. Por ejemplo, vos y yo que hemos padecido analistas que no sonreían, seguro, alguno de ellos yo por lo menos lo padecí, uno que no sonreía en absoluto. Digo, una sonrisa del analista también puede ser un borde, y también puede ser una intervención, y sobre todo aloja, ¿no? Digamos. Bueno, Ulloa hablaba de la ternura, ¿no? Exacto. De poder alojar. La ternura es genial, genial. Sí. Y entonces eso es, y no es solo la escritura, sino son los cuerpos que sostienen, porque uno podría decir que justamente los significantes son los que vienen a producir algo en esos cuerpos. Entonces no se puede separar tanto como que los cuerpos no existen, sino que... Pero aparte no confundir cuando Rebe dice cuerpo, y coincido, y vos también lo estás diciendo, María Lorena, no se trata de que porque, por ejemplo, tengamos sesiones por Zoom, no hay cuerpo absolutamente, pero, por ejemplo, si se pusiera dentro de una computadora, de un robot, o como lo quieran llamar ahora, el cómo interpretar un sueño, o el cómo trabajar con el inconsciente, eso no sería un analista. ¿Me siguen a lo que...? Para mí yo interpreto lo que dice de la materialidad y del cuerpo Rebe, ¿no? Y lo que estás diciendo, Lorena, no es sin cuerpo, tal cual. Con respecto a lo que... Ay, perdón. Espera, Sofía está pidiendo hablar. Chicas, Sofía, ahí está. Sofía. No, con esto que decían de la caricia, de la mano de Lacan, me hizo acordar a algo que no lo quiero repetir mal, creo que Luciano Lutero, que leí algo de la caricia,
él decía que de todos los sentidos, que el tacto era el más pasivo, porque uno cuando toca, a la vez es tocado, ¿no? Y que, por ejemplo, uno puede mirar sin ser mirado y escuchar sin que lo escuchen, ¿no? Tiene como algo más del lado activo, pero cuando uno va a tocar a alguien, sí o sí es tocado al mismo tiempo. Y bueno, me hizo acordar un poco eso, lo que decían de Lacan y de su mano en la... Yo no estoy muy de acuerdo en que sea algo ¿No? más A ver. pasivo. No, ¿vos estás de acuerdo, Rebe? No, no me parece, o sea, no lo escucho por ahí. Uno puede A ver. cerrar los ojos, uno puede cerrar los ojos también, ¿no? Y Lacan Sí. decía en el seminario anterior, cerrar los ojos a veces abre la escucha del alma, algo por el estilo. Yo no sé si es el más tocado. Me parece, sí, coincido con lo que dice Rebe en el sentido de cómo esa caricia bordeó, hizo límite. No sé qué pensás vos, Rebe. Si escuchan cantar es mi hija de 15, que por supuesto le importa nada que esté dando clase. Mira, lo que dice, lo que cita Sofía, que escuchó, Sí, no lo pienso así, porque es comprensivo. claro. Es comprensivo. Tocar es tocar y ver es ver. Yo no digo que Lutero lo haya dicho así, pero lo estoy diciendo Sí, a tomamos la grosso cita, modo. A grosso, que trae modo. Sofía. Nosotros no hay sentido de visión, olfato, gusto, etcétera. No del sentido que estábamos hablando antes en cuanto a significado, ¿no? No hay sentido si no es atravesado por el lenguaje. Para los psicoanalistas, que seguimos si quieren, si me permiten, sin ser dogmático, esta línea, para el psicoanálisis, para el trabajo con el inconsciente, los sentidos, los sentidos sensoriales, no son lo mismo que para la biología. No digo que y para la fisiología. No son lo mismo que para la fisiología. No sé si Lutero lo dijo así o no lo dijo. No, claro, pero yo diciendo, abono lo que decís, es decir, me parece que, a ver, si es cierto lo que decía Lacan, que lo único agujero que no se puede cerrar es el oído, ¿no? Eso, pero ya no por la o sea, no hay forma, digo, pero hay otros sentidos que se pueden cerrar y sobre todo no lo tomaría en el término de pasivo, porque por ejemplo, en ese momento, cuando esa mujer recibe esa intervención, esa caricia, no sé, a Reba le ha pasado, me pasó más de una vez con alguna paciente o algún paciente muy, muy devastado de que me nazca darle un abrazo y se lo he dado, digamos, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con que se pierda la abstinencia freudiana, por favor, ni nada se le parezca, digamos. Y entonces uno puede decir, bueno, en ese momento fue pasivo de mi abrazo. Bueno, si yo hubiera pensado o supiera que ese paciente no se iba a bancar un abrazo, obvio no lo hubiera hecho, ¿no? Pero No, yo lo pensaba de pasivo del lado de uno como analista cuando va a tocar, que, pasivo desde ese lado, como que uno toca, pero a la vez es tocado por la cara, por la piel, digamos, en la caricia, uno toca y es tocado. No decía de que el el analizante problema, queda... Sofía, que yo quería distinguir, es que no hay, no es una relación dual entre claro. el análisis. Agrego a lo que vos decís. No hay una relación dual, por más que uno abrace de la mano o acaricie, de cualquier manera, si se trata del psicoanalista, lo hace siempre desde una disimetría. Y eso está en la transferencia. Sí. ¿Será que no tiene que ver únicamente con lo sensitivo? Claro. O sea, es un más allá, donde no se juega solo lo sensitivo, y esa es la diferencia, digo, no sé, para... Eso iba a decir, porque tampoco yo no abono para nada la cuestión de que uno es una pantalla, donde algo que el paciente esté mostrando a uno le resbala absolutamente. No, la verdad a mí no me resbala una adolescente destruida por determinada situación, me puede conmover, y ahí tomando lo que traía Sofía de esa cita, uno puede ser tocado, digamos, por ahí como dice Lorena, no en lo sensorial, sino en lo emotivo,
Por eso que A está... eso iba, sí, sí, a eso iba. Bueno, Totalmente. y es así, y me ha pasado más de una vez que se me caiga un lagrimón y le diga al paciente, bueno, tremendo lo que viviste, digamos, ¿no? Y lo que importa es de nuevo, ¿a quién se le cae el lagrimón? ¿A Gaby Insúa más allá de ser analista o Gaby Insúa en función analista? ¿No? Entonces, saber qué es de uno, qué es de ese momento, qué es de ese encuentro. Y en ese sentido, yo no vivo como pasivo el hecho de que algo me conmueva del paciente. Lo siento como parte más de lo que ocurre ahí. No sé qué pensás, Rebe. Pensaba recién, ¿O pensaba, quién? re- ¿Quién Grisel. habla? Grisel. pensaba que quizás hasta puede ser una intervención, o sea, hasta, no, el ejemplo que vos decías, Gaby, es una intervención el de Lacan, ¿no? O sea, después se ve, ¿no? Pero uno cuando toca, que vos recién decías en el seminario anterior, no tocaba solamente la cara de ella, estaba tocando, andás a ver cuánta gente más, ¿no? O sea, Así es. cuando uno toca, como cualquier intervención, cualquier... después se verá si es una intervención, pero cuando uno toca, con la palabra, con el cuerpo, no sabe muy bien qué toca, después se verá que habrá tocado, ¿no? En principio, para mí, por supuesto, es mi lectura, en ese gesto la tocaba ella, tocaba a sus antepasados muertos en Auschwitz, tocaba a 6 millones de judíos, ¿entendés? O sea, creo que tocaba mucho más que su cara, pero claro, hace un borde ahí, a eso que es Claro. horroroso, porque si no, ¿cómo se soporta, no? ¿Cómo se Claro, soporta pero digo, eso? por ahí cuando uno le agarra la mano a un paciente o lo abraza, después se verá qué es lo que abrazó también, lo pienso por este lado, ¿no? Totalmente de Quiero, acuerdo. quiero agregar algo, Gaby, si Coincido. me permitís, y Sí, Grisel, si me permiten. Hay algo que yo tenía escrito por ahí, no lo dije, y me parece que nos puede enriquecer. dale. Todo lo que vos nombraste de Auschwitz y todos los horrores de la guerra, bueno, ustedes sabrán por mi nombre y mi apellido que vengo del judaísmo y perdí a mi abuelo, es un desaparecido de un campo de concentración, era rabino, perdí tíos, perdí primos. Todo eso, todo ese horror que produjo en la tercera generación, mucha psicosis, todo ese horror puede saberse sabiéndolo o no sabiéndolo. Pero, ¿dónde está el sujeto? La verdad del sujeto. La verdad del sujeto está en ese agujero que al marcar el borde deja al sujeto un lugar donde hacerse uno, donde sujetarse a su propia verdad. No sé si me explico, porque está el otro con todo su horror, está la historia, está la escena y está el trauma. Y está también un agujero que ninguna historia, ningún museo del Holocausto, ningún relato, ningún silencio puede alojar Va a alcanzar al sujeto de la verdad. A la totalmente. verdad del sujeto es un agujero. Bettelheim también lo sabía, que trabajó con autismo. Él buscaba aquello que no estaba cubierto por como decía, el vacío, la fortaleza. La fortaleza vacía. Es decir, que él buscaba el vacío. Y la fortaleza es lo que cubría ese vacío. Cuando Lacan hace el borde, no solo que toca, sino que deja un agujero para el sujeto. No lo hace sabiéndolo, lo hace sabiéndolo sin saberlo. Pero el sujeto... Me hiciste acordar un paciente, yo he trabajado bastante y tengo ahora pacientes veteranos de Malvinas, ¿sí?
Y un paciente veterano de Malvinas siempre hablaba, al principio, cuando la primera vez que vino tuvo que ver con situaciones donde se ponía violento con su mujer, cosa muy común en alguien que ha padecido situaciones de guerra y demás. Ustedes saben que es muy común, no quiere decir no generalizamos, somos analistas, pero quiere decir pero suele ser que es muy común el alcoholismo, digamos, la violencia, porque realmente es intolerable lo que tienen en la cabeza. Entonces él me decía, con esto que dice Rebe, de que ningún museo, ninguna cosa, bueno, a él nada, había tenido la posibilidad que otros no tuvieron de cobrar lo que tiene que cobrar, la pensión, todo lo demás, y de tener un lugar de alguna manera de inscripción en una institución, ¿no? ¿Ah? Entonces, digamos, todo eso había podido hacerlo, muy distinto a otros que no pudieron hacer nada. Entonces él en ese momento siempre hablaba de que bueno, de que estaba contento porque de alguna manera lo que él había conseguido representaba lo de los 600 muertos ahí en el campo de batalla, y los 400 suicidados después, y él estaba mucho con eso, y nada, eso sirvió para seguir trabajando y trabajando. Pero después de haber podido pasar por un encontrarse realmente con lo que le había sucedido a él con eso, él venía con pseudo alucinaciones, que no son alucinaciones, son reviviscencias traumáticas, bueno. Cuando algo lo tocó, que es largo, no vamos a hablar ahora, lo tocó y pasó por eso, él dijo exactamente lo que dijo Rebe. Esto es la manera en que yo viví Malvinas. ¿No? Es decir, y la manera en que él vivió Malvinas, como bien dice Rebe, tiene un agujero también. O sea, también yo viví Malvinas así, es un borde que le construyó algo que nunca va a poder tener del todo un nombre. ¿No? Pero que tal cual, el colectivo es buenísimo y ayuda, pero hay una cosa que subjetivar de la pérdida, del trauma, que es de él. Era eso más o menos, Rebe, ¿no? Lo que estábamos hablando. Sí, uno es uno. Por eso hablamos de la singularidad y de la particularidad. Nosotros podemos transmitir lo que es de la particularidad del ser hablante. Y en el trabajo eso nos ayuda mucho para poder analizar lo particular. Pero después, llevar a lo singular esto particular que de alguna manera aprendemos y compartimos, esa es la experiencia del inconsciente. Sí, Aluya hablaba de subjetivar la pérdida, ¿no? Claro, sí. Bueno, ya se ha cumplido la hora, Rebe, nos retiramos. Porque nos retiramos, fue un placer, Gaby, ay, compartir sí, este espacio Rebe, con vos. perdón lo íntimo, me retrotrajo a los cárteles allá en Letrafonía hace muchos años, te quiero mucho. Sí. Estuvo bueno, le agradecemos. Les agradecemos a todos y todas. Les agradecemos. Gracias a ustedes. Hasta la disfrutado. próxima. Un beso grande, gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.